conversaremos ahorita con el exministro Ricardo Cuenca para hablar sobre un proceso que no ha pasado, digamos, todavía desapercibido para el tema académico y periodístico, que es la descentralización. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Paola por la invitación, saludos a Marcos en Madrid y acá feliz de poder conversar sobre el tema. Cuéntanos en qué falló, qué pasó con la descentralización que empezó en el 2002 con Alejandro Toledo y que es un proceso que ahorita lo único que vemos es entrar a los presidentes regionales a la cárcel, ver un montón de dinero, digamos, en las arcas regionales por los cánones, etcétera, pero además vemos que se ha vuelto una especie de puerta de ingreso de las mafias regionales para acceder a esos presupuestos, pero para que la gente no se siente identificada en una elección que debería ser capital. Hay que decir que la descentralización fue probablemente la reforma institucional más importante del país en los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, en el 2002 hay un lanzamiento a partir de la promesa de Alejandro Toledo, en un contexto de mucha democratización, de volver a darle a las regiones el poder, el proceso de ahí en adelante fue un proceso muy desordenado, ¿no? A pesar de que empezó antes, recordaremos que con la Constitución del 79 se propuso la idea de construcción de regiones. Luego Belaúnde deja todo listo para que Alan García termine de darle forma. Estas macrorregiones, como se les llamaba, o regiones en ese momento fracasan. Y luego en el 92 Fujimori, junto con el cierre del Congreso, cierra los gobiernos regionales y crea los consejos transitorios de administración regional, los CETARES. Es un modelo muy neoliberal en términos de no tener elección popular en las regiones, sino ser un brazo largo, digamos, del gobierno nacional. ¿Por qué les cuento esta historia, Pau, si me permite ir para atrás? Porque eso permitió con el 2002 la promesa sea una promesa muy política, ¿no es cierto?, de reorganización, pero no vino acompañada de dos cosas que son lo que generan estas mafias, estas disputas por territorios. Una primera, esta promesa de que iba a haber mejor vida para las personas, y no hubo. Y lo segundo, que se necesitaba un ordenamiento de funcionamiento del Estado, que tampoco lo hubo. Hasta Toledo se intentó manejar la oferta y demanda, digamos, de las funciones, hasta que llegó el shock descentralista de García en el 2006 y transfirió todo de una manera, digamos, compartida, de funciones compartidas, donde se armó la pampa, ¿no es cierto? Y no hubo ninguna posibilidad de orden, y eso entró a la inercia que se tiene ahora. Y entonces, además de la no reelección de gobernadores regionales, las dos bases que hacen que esto no funcione son el diseño institucional, que no terminó de cerrarse, y por supuesto que esto no le hace sentido a la gente común y corriente, ¿no? ¿Marco? Ricardo, a mí me parece muy importante ir hacia atrás, como lo has hecho tú, porque buena parte, ¿no crees tú, creo que evidente fracaso de la descentralización de estos gobiernos regionales tienen que ver con el diseño de las regiones? Técnicamente las regiones iban a abarcar más de un departamento, ¿no? Incluso, corrígeme si me equivoco, eso se llevó a referéndum y a un tipo de votación, y eso fracasó, es decir, los departamentos eligieron permanecer independientes, por así decirlo. Lo que pues, alteró el diseño completamente, alteró la idea, además de entregar recursos y además de unir un montón de provincias que a veces están más cerca del departamento de al lado que de la capital, ¿no? Por casos de, por ejemplo, estás en Apurímac o en Cajamarca, se ve eso. Bueno, en realidad creo que en todo el Perú se ve eso. ¿Hay alguna forma, alguna experiencia de algún lado que haya permitido instaurar, digamos, desde arriba, verticalmente, un rediseño político de un país? Es decir, en vez de tener las 25 regiones que tenemos ahora, pues todo sería más sencillo si el diseño original, que recuerdo un mapita bien bonito que incluso, no sé si en el colegio, ya me confundo, de las supuestas regiones. Había una región, me acuerdo, que se llamaba José Carlos Mariátegui, que era Puno, Moquegua, Tacna, cosas por el estilo, ¿no?
¿Hay alguna experiencia en la que esto podría, hay algún Perú, en algún universo alternativo en el que eso podría ocurrir? Podría. Debo confesar que has dicho que te acordabas del Colegio de las Regiones y yo me acuerdo que estaba trabajando en algunos procesos de descentralización, entonces voy a superar ese primer shock etario. Pero no, efectivamente, es un muy buen tema porque, a ver, pasan dos cosas en el Perú. Primero, que en general los diseños de descentralización suelen ser siempre diseños de arriba abajo, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con la organización política del país y eso es muy difícil que se geste, digamos, desde las bases. Y lo segundo es que en el Perú, como en otros países, hay una tensión muy fuerte en las pretensiones descentralistas en un país unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de Argentina, Brasil o México, para hablar de América Latina, donde la estructura del Estado y la organización es más bien federal, en los demás países siempre hay una tensión porque lo unitario jala a centralizar las cosas. Sin embargo, las expectativas son a que se descentralice el poder y ahí es donde hay una tensión permanentemente. O se le baja las expectativas a la descentralización en términos de mayor autonomía en los territorios, o se cede desde el centro mucho más poder, pero convivir con esas dos cosas en tensión es lo que produce inacción. De las 12 regiones que eran las que estaban en el mapita al que hacía referencia Marcos, fueron hechas con una idea mucho más geográfica que territorial en el sentido estricto de la palabra, ¿no es cierto? El territorio es esta mezcla entre espacio físico, pero también vida de las personas, ¿no? Entonces el corredor de Chiclayo-Cajamarca es mucho más activo que lo que podría ser entre Cajamarca y Cutervo, ¿no? O Andahuaylas, mucho más cercano de Ayacucho que de Apurímac, que de Abancay, que está más cercano incluso comercialmente al Cusco, y así el sur de Ayacucho con Ica, es decir, entonces la pregunta por si es posible rediseñar, es posible, se necesita mucho respaldo político para hacerlo, pero sobre todo saber que se necesita partir de la realidad para poder hacer el diseño, ¿no es cierto? Y no partir del deseo o de los intereses políticos, ¿no? En el 2006 el shock descentralista vino acompañado de un intensivo plan piloto de municipalización de varios sectores, entre ellos educación y salud, que son dos sectores muy grandes, porque entre otras cosas, en el 2006 recordarán, los gobiernos regionales no eran en su mayoría apristas y por lo tanto había ahí que compensar la distribución de las fuerzas políticas en las regiones, y con mucha habilidad García se dirige hacia los municipios para poder generar unas fuerzas territoriales distintas a los que los gobiernos regionales tenían, ¿no? Y una de esas cosas que hizo Alan García, según el documento que he leído del Instituto de Estudios Peruanos, es que, digamos, le quita peso a lo del proceso de descentralización, haciendo que desaparezcan los consejos descentralizados, que lo que es en la práctica dice dónde hay la necesidad, destinar el presupuesto, y a su vez que haya un control desde algún lado, gobierno o una entidad que dirija o sepa lo que está pasando en los departamentos, ¿no? Estamos hablando de Cusco, Cajamarca y Ancash, con unos presupuestos monumentales, pero que se han dedicado o a obras, digamos, que no sirven para la gente y que sientan esto como parte de un cambio, sino para que César Álvarez esté en la cárcel y todo se destine a lo que es, digamos, el robo abierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede cambiar eso? Esto es lo que se conoce como tradición obrista, ¿no? Que originalmente era municipal y se traslada a los gobiernos regionales, cuando había una impronta muy fuerte de un estilo de gestión asociado a la administración y no al gobierno, ¿no? Porque como no tenían, digamos, funciones políticas, era más fácil ser administradores de un territorio para ver cuánto construyo, qué canchita hago, qué edificio hago, y eso permitía
digamos, avanzar sin mayores problemas. Cuando esto se asocia con el gobierno, con la idea de tomar decisiones, es donde aparecen los casos de corrupción, porque se continúa con el gobierno, pero además con esa tradición muy obrista, ¿no? Y entonces, desde que hay monumentos inaceptables, digamos, por la escala y por los presupuestos en algunas pequeñas localidades, hasta las grandes obras que terminan generando esa corrupción. Entonces, hay un problema también del propio diseño del Estado, es decir, qué es lo que permito que se use. Por ejemplo, las universidades que tienen canon tienen un problema serísimo para desarrollar investigación regional, ¿no es cierto? Les es más fácil construir un laboratorio que poder capacitar a los docentes para poder avanzar en el proceso de investigación. Entonces, y efectivamente la participación también se cayó, no funcionaron muy bien los mecanismos y los espacios de participación porque no hacían sentido, además de estos trabas que se pusieron, digamos, para poder continuar con ellos. Y lo cierto es que ahora estamos en un proceso formal. Cada X cantidad de años eligen a grupos de autoridades locales y regionales, pero en un nivel inercial hace que nada cambie, ¿no? O sea, parece que pasa algo, aunque en el fondo no pasa nada. Marco, te toca a ti mientras el presidente recorre las calles de Tacabamba, acaba de regresar ahí después de votar, ha tenido un encontronazo con la prensa que le preguntó sobre dónde estaba su esposa, Lilia Paredes, y respondió un poco al quite, pero ahorita lo que está haciendo es recorrer y, digamos, a diferencia de otros presidentes, es la primera vez que un presidente electo vota fuera de Lima. ¿Te toca, Marco? Gracias, Pau. Algunos, cuando ganó Castillo y tuvieron esta interpretación, no sé si bien intencionada o ingenua sobre su llegada al poder, hablaban de que justo pues sin la tan denostada descentralización no habría sido posible el surgimiento de este tipo de líderes que no que no han aparecido en Lima, sino que han aparecido en las regiones. Y no sé hasta qué punto es correcto ese análisis por un lado, Ricardo, y por otro te quería plantear el opuesto, que es hace 20 años, cuando se inició, 22 años cuando se inició este proceso, y rápidamente se dieron cuenta desde Lima que no existía la tecnocracia, si quieres, suficiente en las regiones como para poder implementar todas las capacidades que se estaban delegando. Se dijo, bueno, pero esto es un proceso y de acá a 20 años habrán esas élites necesarias en las regiones, estos funcionarios capacitados para, ejercer todo este poder que se les ha delegado. Y bueno, eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la promesa de la regionalización nos ha dado, sí, cosas como podría interpretarse liderazgos estilo Pedro Castillo, y hasta qué punto pues eso no ha ocurrido, esa promesa, y por qué? A ver, yo no creo que el liderazgo de Pedro Castillo sea un liderazgo regional, ¿no? Como ya creo que lo conversamos, Marco, alguna vez, el liderazgo del profesor Castillo es un liderazgo absolutamente limeño, ¿no es cierto? Existe cuando la huelga del 2017 se produce en Lima. Y entonces esto nos debería llevar a pensar en las cuestiones identitarias, ¿no? O sea, ¿qué hace un líder regional que haya nacido en alguna región o que efectivamente geste su movimiento en las regiones? Porque podríamos haber dicho que el liderazgo del presidente Paniagua era producto de la descentralización por ser cusqueño, ¿no es cierto? O de Toledo, nadie asume que Toledo era un líder regional, aún habiendo nacido en una región distinta a Lima. Entonces, yo creo que el liderazgo del presidente Castillo es un liderazgo centralizado, es más, aglutina los desencantos de los maestros y grupos de maestros para liderar esa huelga, que solo existe cuando llega a Lima, ¿no es cierto? Y entonces no creo que sea una muy buena interpretación quienes creen que esto es producto de la descentralización, ¿no? Por el contrario, la promesa no termina de cumplirse justamente porque en estos avances y retrocesos que tuvimos durante estos 20 años, e incluso antes,
esta famosa capacitación, formación de cuadros técnicos en las regiones del país no se produjo en la dimensión que necesitaba para embargar. Les pongo un ejemplo. Una de las trabas mayores que se tiene, espero que ya no, porque se aprobó una ley en el 2021, para que se construyan colegios digamos, dirigidos por las municipalidades que tienen como competencia hacerlo. La traba más grande que tiene para que no se hagan colegios es que no tienen informes técnicos de uso de suelos, por ejemplo. Porque las municipalidades no cuentan ni con presupuesto, ni con personal especializado para hacer esos estudios de suelo que permitan decir acá sí se puede hacer. Sin eso, todo se frena y el expediente se queda durmiendo el sueño de los justos y claro, hay un reclamo claro de la población diciendo no me construyes el colegio, en la municipalidad van del gobierno regional dice Lima es el que no quiere y sus programas, pero el origen es que efectivamente no tienen las capacidades para poder hacerlo. Y así podríamos pensar en cientos de posibilidades truncas por falta de capacidad, ¿no? Ya hablaba de las universidades regionales y los gobiernos regionales con canon, con mucha plata, para poder impulsar la investigación, que no pueden hacerlo. Hay estudios fantásticos sobre el tema, Daryan tiene uno, Garfias tiene otro. Entonces, por eso es que fracasa, entre otras cosas, ¿no es cierto?, ya en lo operativo, porque no hay forma de poner en práctica todas estas ideas que orientaron el proceso de descentralización, la promesa democratizadora, acercar las regiones cada vez más unas de otras, y más bien se crea una suerte de fantasía. Me acabo de acordar, no llegué a hacer el estudio, pero cuando habían los presidentes regionales, me interesaba estudiar la Asociación de Primeras Damas Regionales, así se llamaba, ¿no es cierto? Mira, justo te iba a comentar eso, Ricardo, justo que como una de esas cosas, porque de verdad creo que en el primer periodo de presidentes regionales... Sí, 2002 al 2006. Efectivamente, habían primeras damas regionales que salían y algunos los presidentes salían con su banda presidencial. Y se hacían llamar presidentes, ¿no? Y entonces había un trato en las regiones de presidente, pero eso es bien sintomático, ¿no? Bien sintomático de cómo la descentralización había prometido niveles de autonomía que eran imposibles de llevar a cabo en un país unitario como el Perú. En Colombia el asunto funciona un poco mejor, porque los niveles de autonomía son más claros, ¿no es cierto?, más sinceros. Acá quiere seguir siendo autónomo y que las regiones funcionen de manera federativa. Y eso es una contradicción. Alguna opción hay que tomar, pero las dos a la vez hacen que tengamos lo que tenemos ahora, ¿no? Cuando estás hablando de, digamos, los presidentes regionales o que todo el mundo se quiere poner la banda, ¿qué pasa? ¿Qué toman los peruanos en el agua que se miran al espejo y quieren ser presidentes? ¿Por qué hay esta, digamos, postulación sintomática de entrar a un cargo sin saber que estás preparado para eso, ¿no? Y lo estamos viendo en la última elección presidencial y ahora en la alcaldía de Lima, donde, bueno, el abanico ha sido muy insatisfactorio, por decirlo menos. La respuesta estructuralista, digamos, para ponernos duros, sería que de alguna manera eso es una expresión de las no oportunidades que hemos tenido los peruanos durante años. Y algunos han sentido esto mucho más de cerca, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esta figura tan asimétrica, la posibilidad que me da la democracia es creer que esta distancia se puede cerrar, ¿no? Eso asociado al tema del mérito, del esfuerzo individual, como aquellos elementos sustantivos para poder moverme en el orden social. En otras palabras, como siempre he estado relegado, como siempre he estado atrás, la democracia me da la oportunidad de poder hacerlo y entonces me siento con todo el derecho de representar. Eso en teoría es posible, ¿no es cierto? Es el principio básico de una democracia. El problema es que la democracia, además de esta promesa filosófica,
sociológica, cultural, simbólica, tiene efectos prácticos, ¿no es cierto? El gobierno es un efecto práctico, tiene que saber gobernar. La burocracia, la buena burocracia, tiene un efecto práctico porque tiene que saber gobernar. Entonces, si esto que se llama capacidad del Estado finalmente termina siendo capacidad de los gobiernos y de las burocracias. Es decir, si tienen la manera de cómo sacar adelante al Estado y no paralizarlo, que es lo que de alguna manera pasa ahora, también debe tomarse en cuenta. Entonces, tenemos como ese otra vez nuevo contrapeso, ¿no? Me sentí siempre relegado y por eso lo que tomo en el agua es la promesa democratizadora, ¿no es cierto? Agua con gotitas de promesa de igualdad. Entonces, me la tomo, me siento muy republicano y creo que puedo llegar a acceder a unos cargos. Llego al cargo y me doy cuenta que necesito tener una preparación para hacerlo porque requiere, a mayor complejidad de un país, requiere mucho mayor relación. Entonces, hay en el fondo una enorme asimetría en el país y unas enormes desigualdades, ciudadanías muy de segunda categoría todavía, a pesar de la expansión de los derechos, que hace que esto se vuelva bien complicado, ¿no? Marco. Ricardo, yo quería pedirte que le expliques a nuestro público, bueno, ahí vemos a López Aliaga emitiendo su voto, enseñando su voto, no sé, no estoy muy seguro si eso es muy legal. Ricardo, quería pedirte por favor que le expliques a nuestro público exactamente qué demonios hace un gobierno regional ahora, porque además sus competencias a lo largo de los años se han ido ajustando, se han ido ampliando, lo que estabas comentando en realidad hace un rato. Pero en concreto, ¿qué cosa puede o no puede hacer un gobierno regional? ¿Qué áreas están realmente bajo su competencia y cuáles realmente no? Ya, eso es una buena pregunta porque a partir de esta idea de tener, aun cuando en el 2015 se sacaron algunas matrices más afinadas de quién le toca a quién, en general las cosas son como muy desordenadas porque están muy compartidas, ¿no es cierto? Entonces hay un conjunto de acciones que en estricto la pueden hacer tanto el gobierno regional como el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera un poco las confusiones. Cultura, por ejemplo, es uno de esos aspectos, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo mismo con salud y educación, ¿no es cierto? En educación, que es lo que tengo más a la mano, recordarán que la apertura de clases tenía varios niveles, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel de las escuelas, ¿no es cierto? Por más que como el Ministerio de Educación no tiene injerencia directa con las escuelas, salvo las de Lima Metropolitana, porque no ha pasado la descentralización todavía, yo le decía a la gobernadora regional Paola que podía abrir sus escuelas en estas zonas, pero la decisión final la tenía la gobernadora regional y decía que no porque había un conjunto de competencias que terminaban siendo compartidas. Entonces, en este caso se generaba una confusión. En algunos otros casos, por ejemplo, es más complicado cuando se trata de infraestructura y de vías, ¿no es cierto? Hay algunas infraestructuras que son nacionales, que vienen del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay unas más regionales, cuyo presupuesto es asignado directamente a los gobiernos regionales. Y en el caso municipal aún más complicado. Por ejemplo, una municipalidad puede construir una escuela, pero una posta médica no. Entonces, digamos, hay ahí todavía cosas, por eso es que falla el diseño, ¿no? Entonces, en estricto, ¿qué pueden hacer? Casi todo lo mismo, en general, digamos, ¿no es cierto?, con presupuestos diferenciados, pero hay cosas que claramente no pueden hacer al contrario, ¿no? Por ejemplo, no pueden tomar decisiones totalmente autónomas después de la ejecución de su presupuesto, porque necesitan tener algunas autorizaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para poder cambiar de partidas o de rubros, no pueden tener ninguna función política distinta a la que sus competencias regionales le den, del gobierno de su región, es decir, no puedo convocar una elección salvo, digamos, por las normas, ¿no? Entonces, y ejecutar su presupuesto en función fundamentalmente a obras y luego a pagos de gastos corrientes, ¿no es cierto? No sé, los pagos a todos los médicos y maestros de la región. Entonces, en estricto ahí está la tensión, porque ellos reclaman que no tienen tanta autonomía como para poder ejecutar más cosas, pero la ley tampoco les permite hacerlo. Entonces, parte del rediseño que hay que hacer es eso.
Pero Y Ricardo, perdón Paula, solo Sí, sí, sí. una cosita, que es que ya que quería apelar a la experiencia de Ricardo en pandemia, porque esto que estás describiendo, ¿hasta qué punto se cumple en el mundo real? Es decir, hasta qué punto no se extralimitan muchas veces las autoridades, que quizás con razón, es decir, quizás se sienten demasiado constreñidos y entonces tratan de hacer algo más, a veces con razón, a veces no, pero las autoridades locales, los alcaldes o los gobernadores regionales, ¿hasta qué tan normal es, en tu experiencia, lo que has visto en el mundo real, que se extralimiten, que se pasen de la mano, se les pase la mano? Y ahorita en pandemia, mira, se me ocurre un caso que es el antiejemplo, ¿no? Este señor que está postulando ahora a la alcaldía de Trujillo, Alberto Fernández, el señor de los guacos eróticos, que cuando en pandemia era el alcalde de Moche, pues declaró Moche libre de vacunas y ciudad tomada por el dióxido de cloro y la ivermectina y todas esas cosas. Y en general, por ejemplo, a pesar de que había una disposición del gobierno central ya en algún momento cuando retrocedió en el reparto de ivermectina, los alcaldes, al contrario, compraban ivermectina y repartían. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto lo que está en el papel de cuáles son sus funciones se cumple y hasta qué punto no les importa y hacen lo que les da la gana? Se cumple de la misma manera de cuando estamos en la pista y nos dicen prohibido voltear a la izquierda y vemos que hay una fila enorme de gente volteando, digamos. Todo aquello que, desde mi experiencia, se cumple aquello que no va a tener un seguimiento normativo de las cosas, ¿no es cierto? Y que puede causarles algún tipo de castigo claro y directo, ¿no? Si declaro una zona, como no está normado, y declarar una zona libre de pandemia, no me va a ocasionar ninguna sanción particular, lo hago, ¿no es cierto? Donde se cuidan en general todos los funcionarios es aquello donde pueden recibir una sanción. Pero luego de eso hay una extralimitación enorme. O sea, cuando ya mi interpretación de parte del enorme problema que se tuvo durante la pandemia fue la cantidad de ivermectina que se distribuyó en las regiones. O sea, gobiernos regionales comprando paquetes de ivermectina con el mensaje, efectivamente no era claro que esto no iba a impedir que me contagie, pero la gente lo tomó como un escudo y por eso llegó a un nivel de contagio muy fuerte también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero como no estaba prohibido, no me van a sancionar y entonces me tomo la libertad de poder hacerlo porque me siento con la autonomía para hacerlo con poca preparación. Está hablando de ello, ¿no? Aníbal Torres. ¿Podemos entrar un ratito, por favor? Bueno, se le ve muy bien al premier Aníbal Torres diciendo que va a consensuar, dialogar. ¿Le creemos o no le creemos? No sé, pero lo que quería preguntarle a Ricardo es, digamos, primero aclarar que él no es ministro del gobierno de Castillo, no ha sido ministro como ha sido nombrado en el Diario Expreso, una vez más con las fake news. ¿Qué gana, digamos, el presidente Castillo manejando desde el poder, tratando de tomar la derrama magisterial, que es otro organismo de educación formado fuera del tema del gobierno, y potenciando a FENATE? ¿Por qué está haciendo estas movidas mientras debería estar, más concentrado en la presidencia? ¿Qué está buscando o qué se puede hacer desde los sindicatos para seguir manteniendo un tipo de poder? Desarrollar su agenda. Es decir, lo que no hay que olvidar es que el presidente Castillo, fundador del FENATE, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, del FENATEP, para ser más exactos, tuvo desde el 2017 una agenda muy clara, ¿no es cierto? Se constituyó para hacerle contrapeso al SUTEP y a Patria Roja, el partido asociado al sindicato, coleccionando todos los sinsabores que los grupos de maestros independientes, otros grupos y movimientos regionales tenía, y entonces ir contra la derrama, colocar la agenda del FENATE, es una agenda de su sindicato y de él desde antes de ser presidente e inclusive en campaña anunciándolo, ¿no? Entonces, lo que a veces nos olvidamos es que el presidente Castillo
hasta hace poco era el presidente de esta federación, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto encuentra ahora la posibilidad de viabilizar esa agenda, y es por eso que no está de acuerdo con la reforma curricular y ahora se modifica, no está de acuerdo con la reforma docente y es por eso que tiene trabas, no está tan de acuerdo con la reforma universitaria y por eso se ponen de costado frente a los asedios del Congreso. Entonces, lo que está haciendo es lo esperado, desarrollar la agenda que tiene como parte de sus percepciones de cómo debe funcionar la educación, ¿no? ¿Marco? Creo que con todo esto de Aníbal Torres hubo una pequeña interrupción, entonces no sé si quería por favor que cierres un poco la idea sobre lo que pasó con la ivermectina y que es un buen ejemplo, creo, de eso, de gobiernos regionales yéndose contra políticas nacionales, es decir, ya en un momento el gobierno central pues había dicho, oigan, esto ya no, finalmente se dieron cuenta que esto no protegía a nadie, pero como el meme estaba tan difundido, pues los gobiernos locales siguieron, ¿no? Entonces, digamos, quería solo para que cerrar esa anécdota o esa visión tan valiosa que has tenido desde dentro, insisto, como ha hecho Paola, no en el gobierno de Castillo, como ha publicado en Expreso hace un par de días, sino en el gobierno de Sagasti. Sí. Bueno, nada, o sea, lo de la ivermectina creo que efectivamente es un buen ejemplo de cómo se mueven con cierto nivel de autonomía para poder, es verdad, hacer algo, ¿no es cierto? Cuando yo le preguntaba en los viajes a los gobernadores regionales, ¿por qué la compra de ivermectina? Eso no lo va a ayudar, al contrario, puede ocasionar problemas. No está nada probado, además antes se daba, no está prohibido, entonces se mueven entre ese asunto de la buena intención por un lado, del desconocimiento por el otro, y que finalmente no está prohibido y por lo tanto lo hago y entonces no soy susceptible de sanción, que es lo que peor podría, es la espada de Damocles que tienen los funcionarios, ¿no es cierto? Por cualquier cosa puede caerte una decisión, pero hay gobernadores regionales que o gobiernos regionales que en pandemia también se sintieron muy atrapados, ¿no? Entonces, a mí particularmente me decían, tome la decisión usted, no yo, pero no se puede, o sea, la ley dice que no quiero, ¿no es cierto? Porque además en un momento efectivamente muy complicado. Hubo otros que me decían, usted dice esto, pero yo voy a hacer lo contrario, ¿no es cierto? Por razones políticas, usted y el gobierno son caviares, y entonces vamos a hacer otra cosa, cualquiera sea el argumento. Era una situación especial, claramente, ¿no? Pero otra vez, si tuviésemos las reglas de juego más claras de la distribución de las funciones, de efectivamente prometer lo que se puede cumplir con el proceso de descentralización, las cosas serían mucho más ordenadas, ¿no? Para cerrar, Ricardo, lo único que quería hacer, la última pregunta es, ustedes, digamos, hicieron una suerte de orden en el tema de beca 18 y todos los presupuestos a nivel descentralizado. ¿Crees que ahorita lo que está haciendo el gobierno con este retroceso de las 5.000 becas en beca 18, que es una reforma que está causando un impacto muy positivo en la gente, en la vida de los jóvenes peruanos, digamos, ¿por qué se hizo este retroceso y esta llegada y este retroceso, esta medida tan inexplicable? Sí, a ver, yo he llamado que en el 2011 se inició un ciclo de reformas educativas en el Perú. Las más importantes fueron la reforma curricular, la reforma universitaria y la reforma docente. Es verdad que estas tres reformas tienen sus antecedentes durante el periodo de regreso a la democracia. Hubo discusiones sobre la carrera meritocrática de los docentes a partir del 2001, hubo un proyecto en el 2002 de ley universitaria que no prospera, pero que sirve de base para la actual ley universitaria del 2014. Entonces, hubo un ciclo de reformas y lo que pasa con el gobierno, a diferencia de lo que pasa con el Congreso, que siempre quería atacarlas, digamos, pero encontraba un muro con el Ejecutivo que siempre las defendió,
es que siempre se intenta empezar a vulnerarlas, ¿no es cierto?, a debilitarlas. Y entonces no se trata de hacer, no sé, pues como hizo el presidente Correa en Ecuador. Claro, tenía 70 y poco por ciento de aprobación y por lo tanto tomaba decisiones absolutamente radicales y muy rápido. Entonces, acá no tienen esa fuerza y se golpea poquito a poquito. Entonces, y después tienen que retroceder, porque con beca 18 retrocedieron, ¿no? Eran 5.000 becas, dijeron que le iban a bajar a 1.000 y poco, porque la diferencia de plata iba a pensar para el ingreso, acceso directo del ingreso libre a las universidades. Como eso no pasó y hubo presión, regresaron. Entonces permanentemente están, ¿no es cierto? Se cancelan los exámenes, no dicen se acabó la carrera meritocrática, no más carrera meritocrática para los docentes. Tratan de modificar las evaluaciones, regresan. No dicen se acabó la ley universitaria, dicen no, vamos a... Eso es el problema del Congreso y de la SUNEDU. No dicen se acabó la reforma curricular, se ponen de costado y dicen no, en el reglamento vamos a modificar lo que la ley aprobada para que los padres de familia, entre comillas, se metan en los materiales educativos o en el currículo. Entonces, es como no tienen la fuerza ni el aparato técnico especializado desde el Estado como para proponer una reforma técnicamente dura, y con legitimidad social, que son las dos cosas que se necesitan para sostener una reforma: capacidad técnica de la reforma y legitimidad social. Esas dos cosas el gobierno no las tiene, por su baja aprobación, porque los funcionarios, vemos a cada rato, no son los que cumplen con todos los perfiles que se requieren, y entonces no pueden hacer una contrarreforma grande, y entonces empiezan a golpear beca, derrama, currículo, evaluaciones, ¿no es cierto? Y allí donde les resulta avanzan un poquito y donde no, porque la ciudadanía se pone en pie, retroceden. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por estar en esta Liga Alternativa, gracias por venir hasta el set y gracias por lo que estás haciendo desde el Instituto de Estudios Peruanos. Hasta la próxima. Muchas gracias, saludos.